producto muy parecido, muy hermano, digamos, hermano de el que se utiliza para los pura bichera en el ganado bovino, ¿no es cierto? Y también, si ustedes habrán escuchado, era uno de los que también se estaba probando para combatir al coronavirus, ¿no es cierto? Como una especie de abamectina que estaba propuesto, digamos, como para probar esa droga para el control, digamos, en los humanos del coronavirus. Así que, pero por las dudas no vayan a tomar ¿no? Dicofol es un producto también que es acaricida y en este caso mata solamente a los adultos. En cambio, el tetranil, que es el dicofol, o sea, el mismo principio activo, pero más tetradifol, otro principio activo, en este caso mata tanto a adultos como a arañuelas. Y también con dosis bastante elevadas. El dicofol sobre todo también está por salir de mercado, pero todavía se lo está utilizando para el control del ácaro del té en varios lugares, entre otros. Y el Envidor es de nueva generación de Bayer, también estaba en base a procesos hormonales de envejecimiento, como les comentaba, producto muy bueno, que también actúa sobre los adultos y los huevos de los ácaros, y también en bajas proporciones, como habíamos visto, todo esto de nueva generación, de 200 centímetros cúbicos por mil de agua. Algunos si quiere hacer una integradora, también hay algunos acaricidas nuevos para probar, así que si alguno tiene interés en hacer algo, se puede hacer. Acá volvemos a otro que está con fondo rojo, por lo tanto sí es obligatorio, sí o sí cumplir con este paso, que todos los productos deben estar registrados oficialmente en el SENASA. Este es uno de los problemas que nosotros estamos teniendo hoy en día en yerba, porque, como les decía, el único que está registrado es el dimetoato y no hay otro producto más. Entonces, para el control de todo lo que sea plaga de enfermedades, hay que hacer todo el trabajo de registrar los productos en el SENASA para poder utilizarlo, en este caso específico para yerba. No se pueden utilizar productos prohibidos en el país de destino, si es uno que va a producir productos para exportación, deberíamos fijarnos en la lista de los productos que están permitidos en el país donde va a estar destinado nuestro producto agrícola, ¿no es cierto?, para que pueda ser enviado. Y este último es importantísimo para nosotros, que realmente no se cumple en la práctica, pero yo creo que con el tiempo lo va a hacer, que los productos deben ser recomendados por técnicos. O sea, acá está la receta técnica, que se la conoce, que teóricamente en cada agropecuaria debería haber un responsable técnico, o en el caso de que no lo haya, un técnico debería hacer una receta. Lo mismo que se hace en la farmacia, digamos, para la compra de medicamentos. Bueno, almacenamiento de productos fitosanitarios debe ser una estructura sólida, debe estar bajo llave, digamos, para evitar la entrada de chicos o de personas ajenas al tema. Tiene que ser resistente al fuego, tiene que tener una ventilación importante para que los gases, que generalmente son de olores, puedan salir, digamos, de este lugar de almacenamiento, y bien iluminado. O sea, una vez que se abra, tiene que haber bastante luz para ver, digamos, exactamente qué es lo que se está haciendo. Acá al lado, fíjense que en forma más, esto también está relacionado un poco a lo de buenas prácticas, debe haber baño y también debe haber un lavatorio de manos para el caso de que haya una intoxicación. Este está en el caso, en el ¿cómo se dice? En el medio, en el campo, ¿no es cierto?, cerca del lote donde se está produciendo. La forma correcta de almacenar los productos, los polvos deberían estar por encima de los líquidos, y la forma incorrecta es cuando los líquidos están por encima de los polvos, para evitar, digamos, derrames.
y los productos se deben conservar en sus envases originales. El fraccionamiento no está, está prohibido directamente. Por lo tanto, no es recomendable, digamos, la compra de productos fraccionados. El piso tiene que ser absorbente para, si en el caso eventual de alguna caída, debe absorber el producto. Se debe trabajar con fitosanitarios, se llaman estos, que son lugares específicos para el almacenamiento de productos. Estos ya son más sofisticados, ¿no es cierto? Que tienen lugares para bañar el personal, para preparar el caldo y también almacenar el producto. Acá está para llenar el tanque, ¿no es cierto?, como debería ser. Y en la base está una plataforma inclinada en dos planos que se junta, digamos, en una rejilla para eventualmente una derrame de producto, ¿no es cierto?, que se está cargando. Acá está el ventilado, digamos, donde se prepara. Hay una ducha que debe estar preparada para ojos y para cuerpo, digamos. En el caso de que haya una salpicadura, rápidamente debe lavarse, digamos. Y esa rejilla está conectada a un tanque, digamos, que absorbe todo o recolecta, digamos, todo el material de reserva. Esta sería una forma en que aquellos residuos de productos se deben degradar. Se colocan al sol, se evapora, digamos, el agua o la parte líquida y queda directamente la parte del principio activo, digamos, que eso se descarta después en forma. Los picos son importantes, digamos, para lo que se va a aplicar. Los herbicidas deberían tener un tipo de pico, que los picos se venden, que cada color tiene una abertura o tiene un ángulo, ¿no es cierto?, especial, que vemos ahí en la foto de abajo, los distintos ángulos de forma de aplicación, puede ser plano, cónico solamente por afuera o completo. Entonces, cada pico tiene su característica. Los picos se venden se adquieren por ángulo, ¿no es cierto? 80 grados, 80-02 es el que se recomienda para herbicida, ¿no es cierto? 80 sería el ángulo de tiro y 02 sería el ancho del tiro, de la aplicación. Acá estamos viendo cómo un botalón aplica, digamos, y en este caso cuando se regulan, tiene que fijarse que los picos no sobrecarguen, digamos, al pico de al lado. Acá hay partes del lote donde hay una sobrecarga de producto porque las dos conos, digamos, se superponen y por lo tanto hay una sobredosis en ese sector del. Se debe leer antes de aplicar todos los productos, por más que se los conozca, lo que dice el marbete, la preparación de los caldos, el pato va al agua y no el agua al pato, eso deben recordar, o sea que hay que agregar algo de agua primeramente, luego vaciar el producto, la dosis que se quiere aplicar y posteriormente se hace la suspensión o se revuelve, digamos, para homogeneizar. Luego se carga al tanque donde se quiere realizar. Otro de fondo rojo, por lo tanto esto es muy recomendado y es exigido, obligatorio. Los plazos de seguridad, o sea, el TC, como se llama, que sería el tiempo de carencia, que es el momento que va desde la aplicación hasta la cosecha del producto. Cada producto tiene un tiempo de carencia que debe ser respetado, ¿cierto?, para evitar los análisis, para evitar los residuos, digamos, de ese producto en el producto, digamos, que se quiere comercializar. Fíjense un poco o piensen un poco así en voz alta o en su interior, digamos, para producir un tomate, una lechuga, si se cumplen estos plazos de seguridad, digamos, si uno lo quiere comer hermoso. A veces cuando tanto la fruta como las hortalizas que son de muy buen aspecto visual, digamos, son las que tienen mayor
carga generalmente de, pero lamentablemente el consumidor requiere ese tipo de producto final y a veces el más sano es aquel que sea el más carachento, como se dice, ¿no? Los análisis de residuos está relacionado con si respetamos los plazos de seguridad, generalmente los residuos van a ser mínimos, van a estar por debajo de los niveles que están permitidos, y para eso no hay que excederse en las dosis ni en los números de aplicaciones y respetar el tiempo de carencia. O sea que esto es fundamental y obligatorio. Una vez que se termina el tema del, del producto, el envase debe pasar por este triple lavado, se llama. El triple lavado es lavar 3 veces el envase antes de producir a su descarte. Esto es una campaña que está haciendo, bueno, está en el ámbito mundial, ¿no es cierto? Pero acá en el país está auspiciada por CASAFE, que es la Cámara de Sanidad de Agroquímicos y Fertilizantes, ¿no es cierto?, de Argentina. Ese triple lavado, después todos se descartan dentro del mismo tanque de agua y se tira ese residuo en la misma plantación donde se terminó de hacer la aplicación. Una vez que se utilizaron los envases, se deben descartar. Para eso hay que perforar, digamos, los envases de plástico. Fíjense que hay mucha gente que utiliza los envases de 10 litros, de 20 litros para llevar agua. No, eso no es permitido. Se debería descartar, hacer agujerear, digamos, de manera de que no puedan ser utilizados de esa manera, y colocarlo en bolsas, ¿no es cierto?, de polietileno. La tapa, que es de otro plástico, debería ir por separado. Y esto ver después qué se hace con el tema del descarte. Días pasados hubo un curso, digamos, que tuvieron, digamos, para profesionales sobre el tema de descarte de envases plásticos de productos. ¿Cómo se debe eliminar envases de papel y de cartón, romperlos y quemarlos? Envases de plástico en utilización y el almacenamiento, como habíamos visto, hasta que se diga qué se puede hacer. Envases de vidrio, también en utilización y almacenamiento. Y los envases metálicos, que generalmente vienen los gases de esa manera, hay que perforarlo, aplastarlo con las ruedas del tractor porque son metálicos, y también almacenarlo hasta ver qué pasa. Y por último llegamos al tema del ambiente, que es el tercer componente de este patosistema, que si eliminamos el ambiente, como les decía, por más que esté el hospedero susceptible, la presencia del patógeno de la plaga, puede haber, no habría presencia del problema, ¿cierto? Entonces, considerando el ambiente para este proceso de buenas prácticas agrícolas, la modificación del ambiente en relación al lote sería las cortinas rompevientos, o el caso de cubiertas plásticas para la producción de hortalizas o de frutas pequeñas, ¿cierto? El uso de tubetes, también, como ya habíamos hablado algunas meses, hace que el sistema radicular sea el adecuado y permite la implantación en el lote sin mayores problemas. El manejo del riego y la temperatura también está relacionado, por supuesto, en este caso a las cubiertas plásticas, mucho. La plantación en curvas de nivel. Esto hoy en día es uno de los requerimientos más importantes que está teniendo todos los que son los procesos de buenas prácticas agrícolas. Plantaciones en curva de nivel, sobre todo en condiciones de emisiones. Y básicamente lo otro que se está considerando, si bien no está relacionado a la parte productiva, pero sí a la parte ambiental, el tema de la protección de vertientes, ¿no es cierto? Hay varios ejemplos. Hoy en día se está comentando mucho la parte de protección, y esto produce una buena impacto, digamos, en el proceso de buenas prácticas agrícolas. Y también evitar el uso de este agua, ¿no es cierto?, si es para consumo humano, para el trabajo de pulverizaciones, ¿no es cierto?, como agua para pulverizar. El tubete es adecuado, ya habíamos hablado en este caso.
el tema del manejo de la temperatura y la humedad, para el caso de los riegos, de producción bajo media sombra, para evitar el quemado por sol, todo ese tipo de cosas. Ahí está el caso de los tubetes no adecuados, que produce el cuello de chancho, digamos, que produce el enroscado y por lo tanto la planta luego de 1 año, 2 años en el campo, produce, muere, ¿no es cierto? Y hablando algo de control biológico, ya han pasado más de 100 años, ya que los ejemplos que hay de control biológico, los primeros, las primeras experiencias de control biológico fue la introducción de enemigos naturales, se iban al país de origen de la planta, ¿no es cierto?, de la especie esa, que realmente que es China, Asia, esa zona, y se traían aquellos enemigos naturales y se introducían dentro de la plantación o del lugar donde se quería realizar el control de alguna plaga. Ese fue el origen, y las primeras fueron las vaquitas de San José para el control de cochinillas y de pulgones, ¿no es cierto?, en la zona de California. Fueron los primeros ejemplos, ya les digo, más de 100 años atrás. En los años 20 y 30 se empezaron a estudiar organismos para controlar hongos y nematos del suelo. Ahí aparecieron los organismos antagónicos, como son las pseudomonas florescens y las trichodermas, y eso empezaron a utilizarse, pero no tuvieron mucha difusión. En los años 40 hasta los 60 aparece el DDT, que es un insecticida clorado. Estos ya están fuera de circulación porque el tema del cloro que actúa sobre el sistema nervioso y por acumulación. O sea que a la larga puede producir efecto. Acuérdense que el control de los piojos en los años 50 o en los años 60 de la guerra, cuando era la guerra mundial, se realizaba con este producto, ¿no es cierto? O sea, que ponían directamente en la cabeza de los soldados para el control de los piojos, ¿no? O sea que estaban produciendo una alta toxicidad. Hoy en día, como les digo, todos los clorados han dejado de usar, pero el gran impacto que tuvo esto del DDT o los clorados para el control de plagas, sobre todo, hizo que el control biológico quedara relegado y que volviera nuevamente a tomar impulso en los años 80 con la incorporación del concepto del manejo integrado de plagas, donde ustedes vieron que no solamente es la estrategia de la aplicación de agroquímicos, sino de otro tipo de estrategia, como sería el control biológico, en este caso, ¿no es cierto?, para atacar el patosistema. Nosotros a lo largo del curso hemos visto varios ejemplos de control biológico. Edgar Estivisky les habló sobre los enemigos naturales y enemigos artificiales, digamos, que tiene la avispa la madera, el que se encontró en el ectocibe, en la galla del eucaliptus, y hay varios ejemplos, digamos así. Microhimenópteros son avispitas, ¿no es cierto?, que atacan a lepidópteros, a dípteros. Hemos visto, ya les digo, a lo largo del curso varios de esos ejemplos. Para el control de malezas, hay algunos insectos que se alimentan de esas malezas, por lo tanto disminuyen. Acá no hemos tenido esa suerte, digamos, de encontrar, por ejemplo, para el pasto yacaré, para el sorgo de Alepo, esa presencia de insectos, hongos que sean altamente virulentos y que disminuyan las poblaciones de maleza. Hay algunos que producen enfermedades en insectos, como el Entomófora gili, que es para chicharritas, ¿no es cierto? Y hay otros organismos utilizados en biocontrol, como el Bacillus thuringiensis o el Bacillus popilae, que son bacterias, digamos, que atacan a organismos, a insectos, digamos, artrópodos básicamente, y le producen el desecamiento. Y ese gen del Bacillus thuringiensis o gen BT ha sido incorporado a varios cultivos, como es el caso del algodón, que vimos en algunos casos, caso del maíz, para que cuando los insectos se alimentan de estos cultivos,
sean eliminados, digamos, por la presencia de ese bacillus thuringiensis y por lo tanto no prospera el ataque de la plaga. Hay varios ejemplos. Ahí tenemos algunos ejemplos, digamos, de vaquita de San José, que tanto en estado adulto como en estado larval. Las crisopas, que son organismos 100% con aparato bucal masticador y que son carnívoros, o sea, se alimentan de otros insectos. Acá tenemos algunos ejemplos de controladores biológicos, como la vaquita, ¿no es cierto?, alimentándose de un pulgón. Acá tenemos arañuelas. Arañuelas, tenemos dos tipos de arañuelas, la arañuela de movimiento lento, las arañuelas de movimiento rápido. Generalmente las de movimiento rápido son fitoseídos que se alimentan de aquellas de movimiento, o sea que no todos los ácaros son perjudiciales, hay algunos que son benéficos. Y después otra de las consultas que generalmente se da, en este caso son las cochinillas, que es la simbiosis que hay con hormigas. A veces piensan que cuando encuentran algún problema, el causante son las hormigas, pero básicamente son las que uno ve. El problema está dado por las cochinillas. Lo que pasa es que las hormigas usufructúan de la sustancia azucarada que segregan las cochinillas y por lo tanto son las llevan, digamos, a distintos lugares dentro del hospedero para poder las cochinillas alimentarse y ellos a su vez alimentarse del azúcar que segregan. Bueno, esto estamos y básicamente pasamos a rápido, que sería del uso seguro de agroquímicos. Básicamente, la realidad puede percibirse en diferentes maneras según nuestra apreciación personal, ¿no es cierto? Y lo mismo ocurre con aquellas cosas que significan una amenaza, o sea, cada uno tiene su propio criterio y a veces lo defiende a muerte, ¿no es cierto? Y no todas las veces son así. Las medidas preventivas específicas durante la aplicación de los productos son aquellas que eliminan o minimizan la utilización de productos fitosanitarios, o sea, vimos un montón de alternativas que se pueden utilizar antes de llegar al uso del producto fitosanitario. Fíjense que yo no estoy hablando acá de agrotóxico, porque agrotóxico es un sinónimo, digamos, que no figura en el diccionario, sino de productos fitosanitarios o agroquímicos. Sustituyen los más tóxicos por los de menor toxicidad en el caso que se tengan que aplicar. En este caso disminuyen la exposición a este tipo de productos mediante la innovación de técnicas de aplicación y garantizar una correcta aplicación que reduce los riesgos de las personas y los animales del medio ambiente que están alrededor. Ahí tenemos que ver qué productos usar, como les decía, si es un insecto, un insecticida, si es un acaricida, si es un hongo, un fungicida. ¿Quién y cómo lo va a usar? Generalmente tiene que estar entrenada esta persona para que conozca cómo lo debe realizar. ¿Qué tipo de aplicación va a usar? ¿Durante cuánto tiempo lo va a usar? ¿Dónde lo va a usar? ¿Con qué elemento de protección colectiva o individual? Son todas preguntas que debemos nosotros como técnicos respondernos y preparar personas para este trabajo que es realmente muy específico, ¿no es cierto? Y muy, si no se toman los recaudos necesarios, puede ser muy riesgoso. Para llegar a esto, nosotros como técnicos tenemos que hacer la receta agronómica, que es lo que habíamos visto anteriormente, ¿no es cierto?, de recetar aquel producto que sea específico para lo que se quiere. ¿Qué se debe tener en cuenta para la compra de agroquímicos? Que el envase esté bien etiquetado, ¿no es cierto?, que no esté fraccionado, que el envase no presente daños, que el envase tenga el sello de seguridad y fecha de vencimiento, esto es importante. Y bueno, como les decía, que no esté fraccionado, que venga en el producto original. ¿Qué se puede ver en la etiqueta? Bueno, las plagas, enfermedades que controla, en el caso de herbicidas, las malezas, el nombre comercial y el nombre del ingrediente activo, nos indica la fecha de vencimiento del producto, las dosis recomendadas para su control, o sea, según el cultivo,
En la parte también inferior está la banda, digamos, de color, le da toxicidad, digamos, la banda que le da el color que se refiere a la toxicidad que tiene el producto. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Y nos muestra las recomendaciones y cuidados para su uso. Y acá sí es una cosa que nosotros como técnicos tenemos que estar bien, los conceptos claros, ¿no es cierto? Y es una de las cosas que a veces me pone medio chinchudo cuando escucho, ¿no es cierto?, los términos relacionados a los tratamientos fitosanitarios. Fíjense acá, fumigación, y por favor quiero que lo recuerden, digamos, como técnico, no quiero que un profesional me diga que están fumigando. Fumigar es dispersar un producto en estado gasificado, de humo o de dispersión gaseosa. ¿Eh? Esa es la fumigación. Nosotros escuchamos día a día a profesionales, a técnicos, al común de la gente hablar de fumigación. Y fumigación es esto, dispersar un producto en estado gaseoso. Viene de fumo, de fumigar, o sea, viene de fumo, pero no quiero que se confunda con lo que es la pulverización. La pulverización es la dispersión de un líquido dividido por la presión que se ejerce sobre ese líquido y dando diferentes tamaños de gotas, ¿no es cierto?, en función del pico y de la presión que se le aplica. El fumigante es gas o vapor que se produce para destruir plagas en recintos cerrados. O sea, las pastillas, pero siempre tiene que ser en lugar cerrado la fumigación y la aplicación del fumigante. Cuando se habla de líquido, por favor, acuérdense que la palabra es pulverización o aspersión. Bueno, los métodos de aplicación, ahí van dependiendo, ¿no es cierto?, del diámetro de la partícula o de la gota. Los granulados se hacen espolvoreo con unas partículas son muy grandes, 0,05 milímetros. La pulverización son gotas, ¿no es cierto?, de un tamaño menor a 0,15. Atomización es entre 0,5 y 0,15 la gota. La nebulización, que es lo que se utiliza para el caso del control del mosquito del dengue, ¿no es cierto?, que después vamos a hablar de eso, cuando son menores a 0,05 milímetros la partícula gota. Y la fumigación son partículas gaseosas, ¿no es cierto? Ahí está, esto es la nebulizadora, ¿no es cierto?, que se aplica para el control del dengue. Es un gasoil, digamos, como vehículo con el producto y eso se hace una neblina, que es la que se está nebulizando, digamos. Esa es la palabra concreta. Bueno, las pulverizaciones pueden ser terrestres o aéreas. Les recuerdo que en el caso de Misiones, la pulverización aérea está prohibida, ¿no es cierto? Sí, en Corrientes se puede realizar, pero en Misiones está prohibida desde los años 80. Y en la parte de fumigación, que vuelvo a recordar, es la aplicación de gas en locales cerrados, silos o el espolvoreo, que sería la aplicación de polvo, ¿no es cierto?, que es lo que estábamos hablando, preguntando recién para el caso del SEBIN para hormigas. Tamaño de las gotas, en una gota grande va a tener un solo impacto sobre las hojas, en cambio a medida que las hojas sean las gotas sean más chicas, va a tener un mayor número de impactos y por lo tanto va a cubrir mejor las hojas, ¿no es cierto?, que se están aplicando o la superficie donde se está aplicando. Para facilitar esto, tenemos los coadyuvantes y los adherentes, ¿no es cierto?, que hacen que las gotas se diluyan más o se desparramen mejor sobre las hojas y con el menor tamaño de gota estamos produciendo un mejor control o mejor prevención, digamos, del problema. Esto se puede medir, ¿no es cierto?, por estas tarjetas hidrosolubles, ¿no es cierto?, que están marcando el impacto que tienen las gotas, digamos, en este caso, a distintos metros desde donde se está aplicando. ¿Qué pasa
con estos productos pueden llegar a afectar a los órganos blancos, fíjense, puede ser penetrar en los pulmones, todo el sistema respiratorio, puede afectar al hígado, puede afectar a los riñones y pulmones, ¿no es cierto? Cualquiera sea polvo, humo, neblina, gases, vapores. ¿Y qué equipamientos usar? Bueno, mochilas, no sé, pueden ser distintos tipos, manuales o con motorcito, nebulizadoras, que es lo que habíamos visto para el caso del dengue, ¿no es cierto? Pulverizadoras, pistolas o con montadas al tractor. Y ahí tenemos que tener en cuenta después lo que son las derivas, el tamaño de las gotas y las pastillas y picos a utilizar. Acá tenemos ejemplos de distintos tipos de aplicaciones, ¿no es cierto? La aplicación terrestre con mangueras y con pistolas, ¿no es cierto? Mochilas manuales con propulsión manual o con motores y distintos tipos de picos como habíamos visto. Estos son mochilas que ya tienen el motor incluido también, que hacen que más pesada, ¿no es cierto?, para la espalda, pero no tenemos que hacer la palanca para el bombeo. Y algunos equipos de pulverizaciones, digamos, para cultivos anuales, estos barrales que tienen una buena cobertura, digamos. Las turbinas, digamos, que son para árboles frutales o también para forestaciones chicas pueden utilizarse, y distintos tipos, ¿no es cierto?, esta con barral hacia arriba o con este tipo de turbinas, digamos, que son de uso para árboles más chicos o arbustos, ¿no es cierto? Como les decía, Misiones prohíbe las pulverizaciones aéreas, eso está totalmente prohibido, pero fíjense que también hay un poco de polémica, digamos, en cuanto a la cercanía a las ciudades. Acá hay una zona de exclusión a la cercanía de una ciudad donde no se puede aplicar. Y acá tenemos cómo sería una aplicación aérea. Menos de 10 metros ya no hay influencia, y en una aplicación terrestre tampoco, menos de 10 metros tampoco habría. Por lo tanto, hay una zona de exclusión que está cercana a villas, a pueblos rurales o escuelas rurales, digamos, donde no se puede realizar ese tipo de aplicación. Legislaciones por provincia, que está marcando ahí todo esto que estamos hablando, sobre todo con respecto a las pulverizaciones aéreas y pulverizaciones terrestres, en Misiones. Y básicamente, para terminar, antes que termine, algunos consejos para la pulverización. Acá les decía, con esta manguera, para pulverizar, una buena pulverización, hay un chorro grueso a la parte aérea, ¿no es cierto? Se mueve la punta como si fuera la punta de una regadera, de un regador. Sale un chorro grueso que se moja la parte superior de una planta. Luego abrir la pistola, ¿no es cierto?, con un chorro más abierto, y abanicar por el resto de la planta, ¿no es cierto? Antes se hacía una pulverización hasta punto de goteo. Hoy en día, con el concepto de bajo volumen, no es necesario. O sea, con el solo mojado de las hojas ya es suficiente. Con el alto volumen, se utilizaban 5.000 litros o más, ¿no es cierto?, antiguamente, por hectárea, ¿no es cierto? Hoy, con el concepto de bajo volumen, se baja a 2.000 o menos litros por hectárea. Las turbinas, nebulizadoras, todo se puede transformar desde pulverizadoras de alto nivel, de alto volumen a bajo volumen. Y esto también es importantísimo, porque he visto plantaciones que pulverizan con máquinas para herbicidas, ¿no es cierto? Las presiones son completamente diferentes. Una presión para herbicida tiene que andar en 60, 70 libras, o sea, una bomba chica. Mientras que una pulverización con, en serio, digamos, tiene que tener 240 libras. Y bueno, y en la próxima clase, pues ya está quedando poco, les voy a hablar sobre este concepto de Tree Row Volumen, que es un concepto que se está aplicando actualmente. Así que, bueno, ya está quedando poco para hoy. Las hipermetrinas, bueno, eso contestó. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna cosa? Si no lo